el tema que vamos a tratar es de la cosmovisión de Fernand de Sauret y su relación con la teoría de los signos, así como el significado y significante del desarrollo de la comunicación actual. Introducción. Ferdinand de Sauret nació en Ginebra, Suiza, el 26 de noviembre de 1857, considerado como el padre de la lingüística del siglo XX, autor del curso Lingüística General, publicado en París en 1916. Según la teoría de Sauret, además del estudio de la evolución de la lengua, era necesario estudiar a la lengua como sistema de sucesores y estructura. Sauret, en su texto Lingüística General de 1916, se centra en el signo lingüístico, las palabras dividiendo el signo en dos términos generales: concepto, contenido, imagen, características y definiciones de algunas cosas. Imagen acústica es la huella psíquica, recuerdo de lo que se ve y cómo se escucha. El gran aporte Sauret fue definir el objeto del estudio, la lengua entendida como sistema de signos, a diferencia de los antecesores que solo se basaban en los estudios psicológicos e históricos. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Mosquera y a continuación les voy a explicar sobre la cosmovisión de Ferdinand de Saussure. La cosmovisión de Saussure fue más allá de su época, es decir, no fue inmediata sino futurista. Comprendió que a falta de un objeto de estudio y una metodología no es posible delimitar una perspectiva científica, en el caso de la lingüística, y eso es lo que marcó el siglo pasado. Por ello, su crítica y propuesta en ese sentido. Cuando de Saussure menciona ciencia lingüística, se refiere a la lengua como objeto de estudio concreto, no especulativo, sino observable, medible y verificable. Todo lo contrario que se hacía en su época, dándole carácter científico a la física y no necesariamente a las ciencias sociales y humanas. En su cosmovisión de Saussure propone como objeto de estudio la lengua, y aquí marca la diferencia. Por ejemplo, ¿por qué no hacerlo con el lenguaje o con el habla? La respuesta se desprende de las características que posee la lengua. 1. Es un objeto bien definido, localizable en un punto determinado. 2. Se puede estudiar separadamente a diferencia del habla. 3. Es homogénea mientras que el lenguaje es heterogéneo. Y 4. Es de naturaleza concreta. Buenas noches con todos. Les saluda Verónica Bustamante y hablaré sobre la teoría de los signos. Los signos lingüísticos son aquellos que permiten la construcción del lenguaje verbal, o sea, la capacidad humana de componer complejos sistemas de sonidos. Ferdinand de Saussure tiene las siguientes ideas que son fundamentales para comprender su perspectiva estructuralista acerca de la lingüística. Tenemos la lengua y el habla. La lengua es el conocido como lenguaje humano, que en este caso sería el idioma. El habla es la realización del lenguaje, que serían las herramientas comunicativas. La lingüística diacrítica y la lingüística sincrónica. La lingüística diacrónica estudia la evolución de la lengua durante el tiempo, cómo cambian las palabras, los signos, la aparición y la discontinuación de estos. La lingüística sincrónica es el estudio de la lengua durante el momento presente. Saussure propone el lenguaje como objeto de estudio en su cosmovisión. ¿Por qué no hacer esto con el lenguaje o el habla? Porque la lengua es un objeto bien definido, localizable en un punto determinado, en la imagen acústica que se une a un concepto. Porque la lengua se puede estudiar separadamente, a diferencia del habla. Es decir, no solo prescinde estos elementos del lenguaje, sino que exigen que ellos no se involucren. También porque la lengua es homogénea, mientras que el lenguaje es heterogéneo. Soy Silvia Pazmiño y continúo con el tema. La propuesta de lingüística Ferdinand distingue dos tipos de lingüística, una externa y otra interna. La primera es de carácter heteróclito y la segunda de carácter orgánico. Consta de 4 principios metodológicos, la última. El primero, que es lengua y habla; el segundo, sincronía y diacronía. Para el lingüista, lo primero prevalece lo segundo, porque es la realidad para la masa hablante y no así a lo diacrónico, que son los acontecimientos que modifican a la lengua en este caso. El tercer principio, forma y sustancia. En este principio, la lingüística trabaja en los elementos de 2 órdenes que se combinan, lo cual refleja una forma, pero no una sustancia. El cuarto principio, individual y supraindividual.
Es justo en esta homogeneidad del objeto de estudio que el lingüista precisa la metodología general en la lingüística científica. ¿Cuál fue la contribución de Desors a la concepción del signo en la tradición? Ferdinand aportó una nueva perspectiva al lenguaje y su contribución a la naturaleza del signo lingüístico puede considerarse la más importante. Así lo evalúa Jacobson, cuyo principal aporte es su teoría del valor, puramente oposicional, relativa y negativa. Mi nombre es Roxana Garzón y voy a hablarles sobre el significado y el significante. Es la forma en la que se estudian las nociones ofrecidas por Saussure. Quiere decir que en momento establece la diferencia entre la lengua y el habla, el lenguaje como sistema social, así como el lenguaje en su uso diario o individual. El significante y el significado se concentran en la idea del signo lingüístico. Vamos a explicarle un ejemplo. La palabra árbol. Saussure fundamenta que el significante es la forma física del término mientras que en el significado es el concepto mental del árbol. Dice, el significante no guarda con el significado más lazo que la relación determinada por la comunidad hablante, que asume secuencias de sonidos, significados. Podemos decir que la lengua es un acuerdo común colectivo por dos elementos de signos lingüísticos que pueden ser unidos de manera obligada a la lengua y el sistema de signos aprendido inconscientemente. Los signos demandan que el lenguaje sobrepasan y que se desarrollan la movilidad semántica a la que se ven sujetas los procesos diacrónicos que provocan cambios en los lenguajes. Cada signo tiene su propia organización y una base sincrónica, fija que progresa a todo signo lingüístico. Mi compañera le sigue. Conclusión, como se afirma, este trabajo, las relaciones entre los individuos en sí incluye el intercambio de signos, señales e interpretaciones. Ese lenguaje es un requisito previo para el desarrollo de cualquier estructura social. Además, cualquier proceso de comunicación debe tener propiedades persuasivas como respuesta al desarrollo gradual y en un flujo vertiginoso de medios, canales o caminos. Los humanos han evolucionado para conectarse con sus semejantes. Sin embargo, el origen del proceso de comunicación sigue siendo el mismo: crear un sistema de signos que se dé sentido al entorno y haga interpretar la realidad, simbolizar, dar a cada uno de los significantes el sentido de la realidad social. Este proceso de situación del significante por el significado en viceversa. Muchas gracias.